Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, que aborda los temas que le interesan a nuestra ciudad y en este caso también a nuestro departamento. Como siempre lo hacemos en compañía de nuestros corporados, miembros de la administración municipal, en el día de hoy con diputados y también con personas que nos van a ayudar a entender el tema que nos asiste y es la suerte de Sabia Salud y su 1.700.000 usuarios. Hace algunos días, efectivamente, en este programa dábamos cuenta de una noticia que traía unas esperanzas renovadas para precisamente ese amplio número de antioqueños que se encuentran recibiendo los servicios en materia de salud de la EPS mixta Sabia Salud, un modelo que se vendió como pionero, que traía supuestamente lo mejor de dos mundos y que desafortunadamente ha terminado cargando con lo peor del sistema de salud de nuestro país. Pues bueno, en el recinto de sesiones también les contábamos, se daba un hecho histórico y era la reunión entre concejales y diputados, acompañados a su vez del gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para encontrar una salida a la calamitosa situación financiera por la que atraviesa la EPS, buscando un voto de confianza para encontrar esa fórmula salvadora y en la cual se hablaba del compromiso conjunto de no liquidar la empresa, sino que por el contrario buscar una reestructuración de la misma o los socios que permitieran la finalidad que era salvarla y por supuesto la atención a los usuarios. Pero parece que las cosas han cambiado. La gobernación ha hecho bastante hincapié de manera pública en el hecho de que se debe efectivamente vender la EPS y bueno, pues vamos a contarles también acerca de esto en compañía de nuestros invitados. Nos acompaña la vicepresidente primera de la Corporación Consejo de Medellín, la doctora Luz María Múnera. También está con nosotros el presidente de la Asamblea Departamental, el doctor Santiago Martínez, y el concejal Héctor Preciado, perteneciente al Centro Democrático. Están con nosotros en la noche de hoy también ustedes, los televidentes que tienen participación a través de nuestras redes sociales, en compañía de Johan Herrera, quien va a responder todas sus inquietudes y pueden obviamente también participar en directo en nuestro programa. Johan, muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, para usted, para nuestros invitados y para todos los televidentes que están con nosotros acompañándonos a través de la pantalla de Telemedellín. Un tema importantísimo, otro capítulo más en la historia de Sabia Salud y todo lo que ha sucedido con esta EPS en este año. Los estamos esperando en el 301-786-9174, nuestra línea de WhatsApp. Allí puede hacer mensajes de texto o enviar notas de voz, pero esta línea no está habilitada para llamadas telefónicas. En Twitter los estamos esperando con De Frente, la etiqueta De Frente. Allí también puede participar con comentarios, sugerencias, inquietudes que tenga usted para nuestros invitados. Estamos también en Facebook y nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como este producto y otros más del Consejo de Medellín como Consejo de Medellín. Los estamos esperando a todos. Muy bien, pues Johan, muchísimas gracias. Y para poner en contexto a nuestros televidentes, hablemos del cambio de posición que ha asumido la gobernación de Antioquia. Nos lo explica la siguiente nota. A juicio del gobernador, la Asamblea desaprovechó la oportunidad de crear una ordenanza seria y a la altura del problema. Aseguró además que a los diputados les faltó estudio del tema y rigurosidad, todo esto referido al proyecto de ordenanza que pretendía enajenar las acciones de Sabia Salud para, entre otros asuntos, buscar inversionistas privados que ayudaran a salvar la EPS. La ordenanza de la Honorable Asamblea sobre Sabia Salud que se radicó por la gobernación fue desfigurada. Advirtió que mensualmente la entidad pierde 13.000 millones de pesos y que cada día que pasan las deudas son mayores. Sin darse cuenta, dijo, los diputados impulsaron la liquidación de la EPS. El gobernador de Antioquia le está mandando una carta al ministro de Salud, al superintendente de Salud y a los demás socios de Sabia, solicitando que se proceda a la disolución. Por su parte, los diputados de Antioquia expresaron su desacuerdo con los planteamientos hechos por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en su discurso de cierre de sesiones, en el que insiste el mandatario que la enajenación de Sabia Salud es la mejor opción para salvar la entidad prestadora de salud mixta. Es cierto que él tiene los recursos para el aseguramiento,
pero no es cierto que el aseguramiento sea la realidad de la atención. Yo me aparto de esa calificación que hace el señor gobernador. Pienso que hay una confusión que al mismo se le han generado. De hecho, el proyecto de ordenanza 09 trae unas figuras mezcladas, trae primero la enajenación, luego abre el camino de la reorganización institucional. No afectar a los usuarios ha sido la prioridad de los socios de Saviasalud en medio de la crisis. Sin embargo, ahora el gobernador no descarta esa posibilidad porque en caso de disolución o liquidación tendrá que pedir indicaciones para el traslado de los afiliados a otras EPS del régimen subsidiado. Pues bueno, esa nota que estábamos observando es cortesía de Teleantioquia Noticias para ponernos en contexto sobre la discusión que se adelantó en la Asamblea Departamental. Y precisamente el programa del 26 de febrero de este mismo año hablábamos de cómo la Asamblea estaba tratando de aprobar una ordenanza para darle facultades al gobernador en la búsqueda de un socio o buscar también cómo manejar la participación que tiene el departamento en Savia. ¿Qué es lo que ha cambiado, doctor Santiago Martínez, presidente de la Asamblea Departamental? Muy buenas noches, doctora Catherine. Un abrazo para todas y para todos los telespectadores. Aquí no sé quién nos ubicó, pero yo debería estar al centro. Preciado debería estar a la derecha. Y usted, doctora, a la izquierda. Estamos totalmente de acuerdo. La política, pero bueno, vamos a hoy a hablar de salud. En las dos ordenanzas que presentó el señor gobernador, pretendía lo mismo. Quería que nosotros le diéramos facultades para enajenar. La primera, no pudimos llegar a feliz término con el estudio, el análisis y la aprobación o no por una tutela que interpuso el honorable diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo del Polo Democrático. Esa es una historia que ya se sabe. Hicimos todo lo de rigor, acudimos al reglamento y archivamos ese proyecto de ordenanza. El señor gobernador presentó otro proyecto de ordenanza donde pedía exactamente lo mismo. Nosotros lo que hicimos fue, uno, darle facultades para que él participara de una reorganización institucional, que no debe confundirle el señor gobernador con una reorganización administrativa. Y dos, le quitamos la talanquera del 51% que tenía la ordenanza que cobraba vida, o que quería cobrar vida en la que él presentaba, pero que había fenecido 6 meses después de la creación de Saviasalud. Es decir, ni somos inútiles y por lo tanto no creamos cosas inútiles. Y ni perdemos el tiempo, porque si hubiésemos perdido el tiempo no hubiésemos tenido la sabiduría que tuvimos. Yo he dicho que he respaldado siempre durante toda mi carrera política a Luis Pérez Gutiérrez. Me parece una persona de una dimensión muy particular, pero tiene poses de un tron criollo y yo eso lo respeto, lo valoro porque eso hace parte del ejercicio político, pero lo que no estoy de acuerdo es que no tenga consecuencia con nosotros, porque es la única ordenanza que la Asamblea Departamental no le ha dicho sí, vamos en la dirección que usted quiere, ¿cierto? Entonces, eso como respuesta inicial. Lo que ha pasado hoy es que él, que venía diciendo que iba a liquidar a Saviasalud, le muestra una carta y vuelve usted a repetir la nota donde muestra la carta. Cuando uno pide que se haga algo es porque uno no tiene la facultad. Luego entonces Saviasalud no se va a liquidar. No se va a liquidar porque ya la superintendencia dio 1 año más para que eso no aconteciera. Eso como primer punto. Y como segundo punto, yo quiero decirle que hoy ya tenemos nosotros copia de la carta que el ministro le envió al señor gobernador. Porque hay una cosa que es fundamental para salvar a Saviasalud. Y Saviasalud es salvable y da rentabilidad, de la que a nosotros nos gusta, rentabilidad social, pero también rentabilidad financiera. Le ha dicho el señor ministro al señor gobernador en una carta, según la ley 715, Sistema General de la Salud, ustedes como ente territorial tienen que pagar el no POS. Significa que el gobierno departamental en este momento le debe a Saviasalud 190.000 millones de pesos. Y con esos 190.000 millones de pesos, con una administración tan buena como la que está haciendo Juan David Arteaga, son muchas cosas que se pueden hacer a favor de la salud. Muy bien, pues vamos a hablar acerca también de esa situación por la que atraviesa Savia y ponerle en contexto algunas cifras a nuestros televidentes. Hablaban entonces de unas pérdidas de 13.000 millones de pesos
pesos mensuales, tiene un capital de 87.000 millones y en este momento ostenta también unas pérdidas que van cercanas ya al billón de pesos, que sería lo que requiere para poder pagar sus deudas y quedar un poco holgada también con alguna reserva. Cuando hablamos de una cifra de semejante tamaño y un patrimonio de 87.000 millones de pesos, un capital, pues estamos diciendo que se ha quebrado muchas veces Savia en estos años de operación. ¿Cómo salvar a esta EPS que atiende 1.700.000 usuarios cuyos estratos particularmente se encuentran en el 1, 2 y 3 y que el 66% de ellos son de la ciudad de Medellín, doctora Luz María? Aquí hay que hablar de varios asuntos que yo creo que son necesarios para la ciudad y para el departamento, Catherine, y a los televidentes. Lo primero es que aquí hay problemas de dineros que se perdieron y hay que encontrarlos. Yo no creo que ahora entonces vámonos a solucionar. Venga, doctor Fajardo, ¿qué pasó en su gobernación con Savia Salud? Venga, doctor Luis Pérez, en sus primeros años, ¿qué pasó en Savia Salud? Tienen que responder y tenemos que encontrar el dinero que se perdió. Eso como primero. ¿Cómo se perdió, doctora Luz María? Estiman, pues, si yo lo supiera ya había demandado al culpable. Así de sencillo. Yo no sé cómo se perdieron, pero lo real es que se perdieron. Entre otras cosas porque estamos hablando de 2,5 millones de facturas que jamás fueron metidas al sistema financiero de Savia, ¿cierto? Que después, tiempo después, las meten al sistema y se dan cuenta de lo que está pasando. Deben responder por estos dineros. Lo segundo, si usted suma los 13.000 millones de pesos mensuales que supuestamente está perdiendo Savia, esos son algo así como 156.000 millones de pesos al año. Vamos a suponer que para poner eso a funcionar necesitamos esa plata. Estamos frente a un alcalde que chicanea, estamos por encima de 5.9 billones de pesos de presupuesto este año para Medellín. Y el gobernador le entregó al departamento un informe de 4 billones de pesos de presupuesto para este año. En eso que el doctor Santi hablaba, de la cómo puede ser socialmente rentable, la rentabilidad social de Savia, pues esto termina siendo menuda, me perdonan. Aquí hay un problema de voluntad política frente a entender el problema de la salud. Entonces, hablar de reestructuración, quienes hemos estado en el movimiento sindical, quienes hemos sabido lo que significa en empresas privadas y públicas la reestructuración, la palabrita no nos gusta, Caterine. Y no nos gusta porque reestructuración son despidos, no nos gusta porque vía reestructuración empiezan procesos de privatización. Vender Savia Salud me parece que sería un crimen, porque vuelvo y pregunto lo que pregunté con una y lo que pregunté con muchas otras cosas. ¿Cómo así que para los privados es rentable y para el público no? Para el sector público no. ¿Cómo así que existen privados que quieren comprar Savia, pero nosotros en el sector público no somos capaces de administrar? Estamos encartados. Entonces, esos son los 3 puntos que creo deben ser clarificados. ¿Dónde están las platas? Aquí hoy tenemos en mejor retiro, en mejor puesto, en mejores condiciones al gerente de Savia que estuvo bastante tiempo. Recuérdeme el nombre de doctor Santiago. Carlos Mario sí. Ramírez. Y tenemos el primero que tuvo esta administración, que hoy está en Metro Salud, que tampoco da respuestas. Entonces, díganos dónde está la plata que se ha perdido en Savia, díganos si hubo problemas de corrupción. Y el cuarto tema, antes de entregar la palabra, que creo que también hay que desarrollarlo así, ¿cómo así que el documento, el estudio de viabilidad para crear a Savia lo hace ProAntioquia? Listo. Y ahora el documento que dice que Savia no es rentable, que no tiene posibilidades, que se debe liquidar, también lo hace ProAntioquia, pero a renglón seguido dice, qué pena, yo ese documento no lo entrego, y pone al gobernador y al alcalde, que además no entiendo bajo qué criterios lo hacen, a firmar un documento de confiabilidad. Qué pena con los señores de ProAntioquia, estamos hablando de dineros públicos, de una institución pública, de una alcahuetería con Confama, que ahorita hablaremos también de eso, y cómo así que ustedes firman un documento de confiabilidad y ProAntioquia
muy querido dice, pues este documento lo hice yo con información pública y no me da la gana de entregárselo. Creo que ProAntioquia tiene que explicarle esto a Medellín, al departamento, y se lo tiene que explicar también a la nación, Caterina. Concejal Héctor Preciado, ustedes en el debate de la conjunto entre Consejo y Asamblea hicieron un énfasis muy particular en que se levantara ese acuerdo de confidencialidad y se revelaran todos los detalles con los cuales ProAntioquia, con recursos propios, pues se puso a hacer una obra benéfica a favor de una entidad mixta como es la EPS Savia, pero luego quienes son la junta directiva, los reguladores, los entes de control político, tanto de Asamblea como Gobernación, no tienen derecho a conocerlo, bien lo expresa la doctora Luz María Múnera. ¿En qué va el conocimiento de ese documento? Sabemos que se han filtrado también algunos apartes de él a través de medios de comunicación. ¿Ustedes lo conocen y qué percepción le ha dejado? Sí, Catherine, precisamente esa es una de las preocupaciones que tenemos desde el Consejo y creo que así también lo han hecho saber algunos diputados. La verdad es que no entendemos por qué un documento de confidencialidad, cuando estamos hablando de dineros públicos, cuando más del 50% del capital de la sociedad es dinero público. Es más, me pregunto y me cuestiono, ¿por qué incluyen a Confama como socia y no aporta un peso? Con la cédula. Con la cédula, y eso, y nos estamos llevando ese modelo en todos los negocios. Asimismo, sucedió con otras empresas que se crearon, concretamente con Unemilicon, la fusión de Unemilicon. Milicon se hizo socia con la cédula. Acá igual sucede con Confama. Y lo preocupante es que está en riesgo es la salud. Y en la Constitución Nacional, en su artículo 11, está claramente establecido que la salud es un bien y como tal hay que protegerlo y cuidarlo. Por eso no entiendo por qué debe de estar en un documento de confidencialidad cuando por el contrario se debe sacar a la luz pública, se debe tener claridad. Cuando hay dineros públicos tiene que haber esa transparencia, tiene que haber toda la confiabilidad entre los que están administrando y la sociedad o el administrado para que haya tranquilidad en el flujo de los recursos. Vamos a preguntarle al doctor Santiago Martínez, que también ha sido muy acucioso con este tema, presidente de la Asamblea. ¿Qué pasó con la EPS frente a lo que nos manifiesta también la doctora Luz María y obviamente pues la inquietud que nos acompaña a todos con Savia Salud, porque se dice que reunía lo mejor de dos mundos, que era el modelo para replicar incluso a nivel nacional, que ahora sí llegaba el momento de la salud, bueno, que tenía las mejores ventajas y resulta que nos vamos una vez más al traste con el sistema? Bueno, yo creo que en honor a la verdad, doctora Catherine, aquí la responsabilidad es inclusive de afiliados, de EPS, de las IPS, es responsabilidad del gobierno que no controla oportunamente. Entonces hubo una desorganización, yo no califico como la doctora Luz María, ella es más directa, yo digo que hubo una desorganización horrible. No es posible que durante un año, lo que ella manifestaba, haya un número de facturas en un cajón, en una gaveta, y esa factura sumen algo así como 80.000 millones de pesos, ¿cierto? Sí. La facturación en Savia necesita una serie de procedimientos, es decir, casi que se hace una negociación con el prestador y Savia, pero y muchas veces se pagaba sin hacer eso, y la contratación era absurda. Es decir, por ejemplo, en una EPS, un servicio, para hacer gráfico con la gente, un servicio le cobraban a usted 40 pesos. Pero el gerente del Savia Salud contrataba con otra EPS que cobraba por el mismo servicio 120 pesos. Un desgreño administrativo, no, un desgreño administrativo para no llamarlo absoluto. Corrupción. Tanto es así que en la administración de... No. Una cosa es llamar corrupción y otra cosa es decir directamente que se la robaron.
¿cierto? Porque ese desgreño es corrupción, pero un tipo de corrupción que está por comprobarse qué tipo de corrupción. Así es claro, porque, porque la dignidad de las personas también hay que preservarla hasta el último momento. ¿Cierto? Entonces, hubo cosas como, por ejemplo, la siguiente. Cobraban un hombre en embarazo. Un hombre en embarazo lo cobraban prestadores de servicio. ¿En serio? ¿En serio? Es que nosotros nos adentramos. El gobernador dice que nosotros no estudiamos. Y nos dimos cuenta inclusive de esto. Una persona tenía cáncer. Un medicamento en un sitio vale $1.000.000, $1.200.000. Sí. Y ese mismo medicamento en otro sitio, que era donde lo compraba Savia, valía $4.600.000. Y había personas que tenían una enfermedad distinta y le mandaban un medicamento para el cáncer. Es decir, una desorganización total, absoluta, total. Por eso digo que somos culpables, porque yo estuve en el Consejo y yo también di el visto bueno para la alianza, ¿cierto? Pero lo que como yo no sabía lo que medio entiendo hoy, es decir, todavía no lo sé. Si lo sé en aquella oportunidad, quizás mi control político hubiese sido como ahora, que teniendo tanto respeto y tanta estima por el gobernador, no comparto la postura que tiene él. Porque hoy día, con Juan David Arteaga al frente, estamos llegando al cero o por encima del cero. Me explico. O no se pierde en este mes o se gana financieramente. O sea, estamos logrando alcanzar el punto de equilibrio, claro, con el buen manejo administrativo. Lo que indica que ¿qué faltaba? Hacer negociaciones con los prestadores en cuanto al valor del servicio y saber qué tipo de servicio se contrataba y no contratar por evento. Por eso le digo, si le entran a Savia Salud los 190.000 millones de pesos, el cantar en la salud de todos los afiliados, de todos los antioqueños, es muy, pero muy distinto. Entonces yo creo, ¿por qué digo yo que algunos, que afiliados, por lo que he explicado y por otra cosa, todavía no nos han dicho cuántos colados tiene Savia Salud? Hay gente viviendo no voy a determinar barrios porque de pronto van a... Pero hay gente viviendo en comunas con trabajos, inclusive una familia que vive en Panamá afiliada a Savia Salud. Eso es impresionante. Es que lo que hemos encontrado son unas cosas de desgreño administrativo. Le hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación y le seguimos pidiendo a través de Telemedellín, aquí en De Frente, que por favor hagan una investigación exhaustiva y de cara a la ciudadanía demos a conocer qué encontraron en todo lo que aconteció antes de esta administración en Savia Salud. Doctor Héctor Preciado, también hemos revisado las explicaciones que se han brindado por parte de personas que han estado indagando sobre todos estos desgreños al interior de Savia Salud, y una de las explicaciones existentes es que las IPS sobrefacturaban debido a los largos tiempos que se tomaba Savia para pagar la facturación, casi que se cobraban los intereses por anticipado y se hacía una provisión de cartera sobre los recursos o los medicamentos o los servicios que se iban prestando. ¿Cómo han adelantado también ustedes el estudio sobre ese tema? Sí, la verdad es que en algunas oportunidades y con algunas instituciones sucedía esto. Pero yo quiero agregar algo que decía el doctor Santiago. Los controles son muy débiles. Además, la conformación de la sociedad Savia Salud empezó mal, entonces quería también, por intermedio acá de Telemedellín, solicitarle a la Fiscalía General que también indague sobre la formación y conformación de la sociedad. Es que no entiendo, de verdad no entiendo por qué Confama entra como socio con un 40%, no pone un peso, estaba en crisis en esa época, estaba en crisis con el sistema de salud, porque ella hacía parte de una de las EPS del régimen subsidiado, se iba a retirar, porque también no podemos perder de vista que Savia Salud surge como una necesidad, toda vez que de Antioquia se habían retirado, se estaban retirando estas EPS que prestaban ese servicio.
Entre esas estaba Confenalco, Confama, Endisalud, bueno, en sí, por no nombrar varias más. Y Confama era mal administrador, estaba generando pérdidas. Es que es más, que nos digan también cuántas eran las pérdidas de Confama al momento de constituirse la sociedad. 7 se fueron quebradas. Nos dan el dato exacto. Imagínate, 7 fueron quebradas y eran aproximadamente 11. Quedaban 5, no había más, lo cogieron como un salvavidas y enseguida premian a Confama. Ahí es donde está como el asunto que le queda a uno como mezquino y como de sospecha. ¿Por qué a Confama lo cogen y le dicen, listo, usted participa, venga, va a administrar? Pero por Dios, ¿administrar qué? Cuando había dado muestra de que lo estaba haciendo mal. Y fuera de eso le van a pagar por administración. Y lo iban a hacer socio con la cédula. Lo hicieron socio con la cédula y no tenía tampoco red de prestadores. ¿Dónde estaba la red? La red es del municipio de Medellín. Entonces, eso es lo que hay que investigar. De verdad, que a las entidades de control, por favor, que nos digan qué es lo que pasó, qué sucedió y por qué se conformó y por qué este desgreño administrativo y financiero que tiene Saviasalud. El presidente de la Asamblea, el doctor Santi Martínez, nos hablaba acerca de cómo en los últimos meses, bajo la administración del doctor David Arteaga, se ha logrado también como ese punto de equilibrio. Revisando la cuenta de Saviasalud encontramos también los siguientes trinos, abro comillas, que dicen que pagaron 85.000 millones de pesos a la red pública y privada de Antioquia y otros 30.000 millones de pesos a las ESES de primer nivel en los 116 municipios donde tienen contrato. Por un lado, en otro de sus trinos dice que en mayo Saviasalud aseguró más de 1.715.000 personas en 116 municipios antioqueños, que Savia es la única aseguradora en esos 58 municipios y que 20 de ellos, donde hay más o menos 5.000 personas, allá está Savia y sus contratos de prestación. Pero bueno, preguntamos cómo revisar esas cifras en contraste también con todo este detrimento que se ha venido presentando, doctor Santiago. Lo que pasa es que Saviasalud recibe algo así como 125.000 millones de pesos al mes. Por eso es una empresa, una de las grandes empresas de la salud en Colombia, porque recibe más de 1.250.000 millones en un año. Ese es un bocato de cardinales para un privado, sí. Para cualquier privado. Y entonces, con un buen manejo, que no solamente sea pagador, sino que tenga un comportamiento empresarial, Saviasalud, da esos resultados. Usted ha dicho una de las cosas por las cuales la Asamblea encontró como el almendrón para defender a Savia. 58 municipios donde solo está Savia. Por lo tanto, hay que cuidar la red pública, porque le hemos dicho una y otra vez al señor gobernador y se lo decimos a la opinión pública, el aseguramiento, que es la plata que le entra a Savia, pues lo tiene, el gobierno departamental tiene la plata para el aseguramiento. Lo que no sabemos es quién lo va a prestar y cómo se va a prestar. Y cómo se va a prestar, ¿cierto? Porque si a usted le dicen que se van a liquidar a Savia y a usted le deben de vieja data, ¿y qué me va a responder a mí? ¿Y con qué paga Saviasalud si tiene como 17 computadores y unos cuantos escritorios? Eso es lo que tiene la SAT de Saviasalud. Entonces le digo, es una empresa enorme para nosotros, es el cuidado de la salud. Si ahora seguimos con los controles que tienen con unos auditores especiales por zona, con auditores en los diferentes hospitales, es decir, sabiendo los médicos especializados en diferentes áreas, que están en los hospitales diciendo qué es lo que le van a hacer al paciente y lo está reportando en el momento justo. Ruta N nos presentó una plataforma que nos ayudará en demasía para evitar cualquier brote de corrupción. Es decir, cualquier paciente que ingrese a cualquier hospital, la red lo sabe enseguida. Toda la red, tanto pública como privada. Y aquí, entre la red pública y la red privada, que fue lo que hicieron, lo que han explicado hoy nuestros contertulios, pues fue que por esa vía se fue esa plata.
Muy bien. Bueno, pues vamos también a recopilar en esta noche donde estamos explorando lo que ha pasado con Savia luego de la sesión conjunta, luego de la búsqueda de salidas por parte de Consejo y Asamblea, qué ha pasado también con el cambio de posición del gobernador, quien nos enseñaba en la nota que veíamos al inicio del programa la carta que le envía al ministro de Salud, situación que también desemboca otra misiva que le hace el Consejo de Medellín, salva su firma la doctora Luz María Múnera, que no acompaña a la comunicación. Y pues Johan, lo invito a que me acompañe por favor con los televidentes en la lectura de algunos apartes del documento. Así es, Caterine, dice la carta también así: es evidente que deben tomar decisiones de fondo y velar por los recursos públicos. Claro que hay que reorganizar, que hay que parar el desangre financiero, negociar mejores precios, reestructurar los acuerdos para las prestaciones con las IPS, mantener un diálogo constructivo con Confama para buscar la eficiencia y asegurar la óptima administración de los recursos con una mejora de la cápita, lograr el pago de los no PBS o no POS que se le adeuda a Savia por servicios prestados a los pacientes, lograr igual valor de la cápita para los 10 municipios del Valle de Aburrá. Y es justamente por estas razones que nos debe comprometer la sensatez y el compromiso social para asumir el reto, quizás el camino más difícil, salvar a Savia Salud. Debemos acometer una profunda y exigente reestructuración empresarial que vele por los recursos ya invertidos, lleve la entidad a una nueva realidad y mantenga el compromiso en las necesidades de los usuarios. Más adelante, esa misma comunicación dice: el camino de construir instituciones no es fácil. Las curvas de aprendizaje son costosas, pero si la institucionalidad desfallece en este momento, perderemos la oportunidad de señalar nuevos caminos que sean alternativas a las dificultades estructurales del sistema a nivel nacional y edificando un verdadero sistema de salud pública regional. Y más adelante, Johan, continúa. Sí, Caterina, la carta termina de la siguiente manera: sin embargo, como lo hemos expresado en diferentes espacios y muy particularmente en la sesión conjunta del Consejo de Medellín y la Asamblea Departamental de Antioquia de abril pasado, el propósito debe salvar a Savia Salud, no liquidarla. Esa fue la conclusión expresada por los miembros de ambas corporaciones desde sus diversas miradas a la problemática, Caterina. Muy bien, y para concluir también esta carta, pues vamos a revisar la posición oficial que pone la presidenta de la corporación, la doctora Aura Marlene Arcila Giraldo, sobre la suerte que debe correr la EPS mixta. Pues yo creo que esa decisión tiene que ser tomada por los 3 socios y tener en cuenta las juntas directivas como es la Asamblea y el Consejo de Medellín. Me parece que ese es el ideal. Una decisión unilateral no creo que sea posible desde el punto de vista legal, pero además es inconveniente. Muy bien, pues doctora Luz María, usted no firmó la carta, su posición puede también compartirnosla en este momento. No, lo que expresaba al principio y mantengo en este momento, Caterine, es la reestructuración. Me parece que es el principio de una posible privatización más adelante y esa posición no la acompañamos. Mira, ahora con todo este escándalo, con toda esta cosa que ha salido, pues la comunidad, la gente, los ciudadanos saben más que es Savia Salud, pero una de mis grandes críticas desde hace 2 años que estoy en el Consejo, en diferentes debates que hemos hecho en la corporación, ha sido: venga, si usted se paraba antes de esto, que ha dado conocimiento, en cualquier esquina de San Juan y paraba a un ciudadano y le decía: señora, venga, ¿usted sabe qué es Savia Salud? Ni idea. Ni idea. Y yo quiero poner un ejemplo de una propaganda que a mí me gusta mucho en este momento, es la propaganda de Colfondos. Todo el dinero que ha recuperado Colfondos, toda la posibilidad de caminar Colpensiones, todo lo que ha recuperado con el montón de gente que ha vuelto, porque Colpensiones se ha ocupado de contarle a la gente lo que es estar con ellos. Yo creo que a Savia le ha faltado venderse, digámoslo así, hacerle saber a los ciudadanos que hay una EPS mixta, que hay una EPS que quiere tenerlos para que la gente se afilie y no tengamos el problema que tenemos hoy. Yo creo que el doctor Juan David lo está haciendo bien. En su intervención en el Consejo me pareció muy loable que, a pesar de las posiciones encontradas, mantuvo su posición de es recuperable, es salvable, podemos salvarla, y yo estoy convencida de que podemos salvarla. Y no es solamente la reestructuración administrativa de la que están hablando, que yo no comparto, vuelvo y digo, sino que es la buena
una administración que no ha tenido sabia en estos años, como primero. Y como segundo, yo sí creo que no hay que desviar completamente hacia esto el debate. Yo insisto, nosotros repetimos en Colombia, en Medellín, en Antioquia, nuestras problemáticas porque no aprendemos de la historia. Y yo deseo y le pido, igual que ustedes, yo no sé quién es el corrupto. Yo estoy diciendo, quienes habían al mando tienen que dar explicaciones. Si fueron ellos, no fueron ellos, fue Pedro, Juan, María, eso es un problema de la Fiscalía General de la Nación y de los órganos de control, no mío. Pero yo sí creo, y en mi control político, exigir que se hagan investigaciones muy rápidas, que nos entreguen claridades para que esta historia no la repitamos. Es que le echamos tierrita a los asuntos. No, aquí hay un problema, llámelo desadministración, llámelo como quiera, pero a la ciudad y al departamento y al país hay que decirle qué es lo que ha venido pasando. Así que Sabia Salud se puede mantener, el doctor Juan David lo está demostrando, hay que mantenerla como pública. Yo creo que hay que arreglar el problema con Confama. Aquí no podemos seguirle regalando a los privados el capital público. Señores, ustedes no tienen plática para ponerle a esto, no van a seguir saldando sus cuentas de crisis a punta del capital público, que me parece que es un error muy grande. Hasta luego, venga, arreglemos este problema, o venga, capitalice en igualdad de condiciones que el departamento y el municipio y se puede quedar. Pero si quiere seguir con la cédula, creo que debe irse. Y aquí hay un problema de la ética en el manejo de lo público. Doctor Héctor Preciado, usted sí firmó la misiva. ¿Cuál es su también conclusión sobre esta carta? Sí, Catherine, yo la firmé por dos asuntos esenciales. El primero, porque Sabia Salud sí es rentable, y es rentable socialmente. Desde la Constitución Nacional, en su artículo 48 y artículo 49, establece que la seguridad social es de responsabilidad del Estado. ¿Y cuál es la población que va a atender Sabia Salud? Es la población más vulnerable, es aquella que no tiene empleo, es la que el Estado tiene que proteger. Y segundo, porque en los momentos de crisis es cuando hay que salir exactamente a timonear el barco y mostrar fortaleza. Eso sí, le exijo a Confama que por favor aporte, que no sea con la cédula, que aporte. Y si no, estoy de acuerdo con la doctora Luz María. Debe salir Confama, qué pena, es una caja de compensación. Las cajas de compensación debieran de estar también a tono con la salud y con todos los beneficios del ciudadano, pero Confama en este aspecto se raja, es un mal socio, así de que por eso la firmo y sigo y convencido de que Sabia Salud deja rentabilidad y una rentabilidad social que es muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Héctor Preciado, por compartirnos también su opinión y obviamente a todos nuestros invitados. Y como esta noche estamos hablando de cartas que van y vienen, pues también hubo una carta que fue a Bogotá por parte del gobernador al ministro de Salud, en la que le pedía estudiar la posibilidad de intervención o disolución. Decía también que por favor le indicara a la gobernación cuál sería la EPS que se encargaría de atender a los usuarios en un caso de colapso de Sabia Salud, y adicional también recordaba que no se iban a hacer cargo de los cobros o de los costos del no POS que se le están adjudicando a los departamentos. Pues bueno, ya llegó la respuesta de esa carta y ahorita atentos todos, amigos comunicadores y por supuesto nuestros televidentes, porque el doctor Santiago Martínez nos tiene acá la primicia, pero todo esto luego de unos mensajes que nos tiene también Johan Herrera. Así es, Caterine. Primero recordarles que estamos entre las tendencias en estos momentos en la ciudad de Medellín con la etiqueta de frente, donde usted también puede participar. Quiero hacerles una invitación. El miércoles 9 de mayo a partir de las 8 de la noche en vivo el gran debate de la Alianza de Medios Regionales Teleantioquia, El Colombiano, Caracol Radio, Red Más y por supuesto el canal Telemedellín. Hasta las 9:30 habrá transmisión en vivo de este debate de los principales candidatos a la presidencia de la República. Los invito entonces a hacer una pausa para que escuchemos los mensajes y leamos también las inquietudes que ustedes nos dan a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos. Estás viendo De Frente.
Gracias por continuar con nosotros esta noche en De Frente, el espacio institucional del Consejo de Medellín, hoy hablando acerca de los cambios de posiciones que se han suscitado al interior de la administración departamental frente a la suerte que debe correr Sabia Salud y por ende el 1.700.000 afiliados. Y hablábamos antes de irnos a la pausa para comerciales de la carta que le envió el gobernador al ministro de Salud, carta que ya ha recibido respuesta y que vamos a compartir uno de sus apartes, doctor Santiago, para que usted nos ayude a la interpretación del mismo. Dice, en el contexto de lo aquí expuesto, cabe señalar lo siguiente. Cuando en su comunicación solicita a este ministerio indicar a quién se le remiten las cuentas no POS, la respuesta concreta es que estas deben seguir siendo gestionadas por el departamento. Puede ser que en el futuro se reformen las competencias en materia de salud o en el manejo de los recursos. Sin embargo, dichas reformas no se han dado aún. Y por lo tanto, si bien los entes territoriales pueden adoptar el mecanismo de MIPRES, deben hacerlo en el marco de sus competencias y con cargo a las rentas que por ley le fueron cedidas y asignadas para este fin. Recordamos entonces que parte de la discusión la daba el gobernador frente a lo que ustedes mencionaban, 200.000 millones de pesos que por concepto de no POS le debería la gobernación a Sabia y con eso también ella saldaría la quinta parte de sus deudas actualmente. Claro, por supuesto, y puede negociar con los acreedores. Puede negociar con los acreedores. Si hay acreedores que están dispuestos a que con el 50% se queda paz y salvo. Obviamente si le dan la plata de una vez, pero es mejor hacer convenios de pago a largo tiempo para fortalecer a Sabia Salud. Yo tengo unas anotaciones aquí que las he repetido mucho y quiero reiterarlas hoy nuevamente. Toca reforzar el segundo nivel, pues no hay casi clínicas de segundo nivel y esto encarece los servicios y la plata rinde menos. Y hay que reforzar el primer nivel. Cuando invitamos a los decanos de las facultades de salud de todas las universidades que tienen facultad de salud en Antioquia, llegamos a una conclusión. Los médicos que están sacando las facultades son médicos remisorios. Usted va donde ellos y ellos lo hacen, no, al especialista tal. Y anteriormente los médicos, y siguen preparando las mismas universidades, la Antioquia fundamentalmente, que fue la primera, ¿cierto? Y hacían hasta intervenciones quirúrgicas, apéndice, cesáreas, ¿cierto? Ya todo lo remiten. Y el médico hoy, ellos tienen una tarea muy seria con la sociedad, es un compromiso con la sociedad. El médico hoy termina, va y hace su año rural, su servicio social obligatorio y quiere venir para especializarse. Entonces no tenemos médicos generales, los médicos generales hacen muy poco. Hay seguramente en poblaciones apartadas les tocará hacer cosas pero aquí, y eso revienta el sistema, y hay que tenerlo en cuenta. Esto lo hago saber para demostrarle a la opinión pública que la Asamblea Departamental sí estudia, y sí escuchó a las EPS, y sí escuchó a las IPS, y sí escuchó a expertos, y que ese trajinar nos ha dado cierta garantía en la medida que tomamos, la decisión que tomamos, y no en la foto de hoy, la Asamblea Departamental, corporativamente estoy hablando, yo soy el representante legal de la Asamblea. Con la foto de hoy, nosotros no le daremos facultad al señor gobernador para enajenar, bajo ninguna circunstancia. Lo que actuamos lo actuamos de la mejor manera, pensando en la gente, como él también piensa en la gente. Yo sé que él piensa en la gente y por eso reafirma que tiene la plata para el aseguramiento. Pues nosotros tenemos el control político, somos nosotros los que hacemos control político al gobernador, no es el gobernador que nos hace control político a nosotros. Bueno, pues para entender también mejor esta posición que nos dice el doctor Santiago Martínez como presidente de la corporación, veamos entonces cuál es la decisión del Pleno de la Asamblea Departamental.
El pasado 18 de abril, en tercer debate y luego de una suspensión por un fallo de tutela, 19 diputados del departamento aprobaron una ordenanza que autorizaba al gobernador Luis Pérez a hacer una reestructuración administrativa de Saviasalud EPS y el nombramiento de un segundo gerente para que se encargara del tema. Debido a que la petición del mandatario era que le autorizaran la venta de acciones de la gobernación en la EPS, la ordenanza fue devuelta. El 26 de abril, en un nuevo debate, los diputados corroboraron su posición y volvieron a negar la petición al mandatario. El 30 de abril, en su discurso de cierre de sesiones, Luis Pérez Gutiérrez fue bastante crítico con los diputados, quienes hoy se pronunciaron en su defensa. El gobernador ha interpretado mal la postura de la Asamblea. La Asamblea lo que ha querido es ayudar a los acuerdos que el mismo gobernador hizo con el ministro. No hemos aprobado a hoy ninguna privatización de la entidad, como tampoco nos cerramos en un futuro a analizar esa situación, pero con unos argumentos muy técnicos de la banca de inversiones. En la mañana de hoy, el gobernador envió una carta al ministro de Salud en la cual solicita estudiar la posibilidad de disolver la EPS mixta. Las pérdidas que lleva Savia son las pérdidas más grandes que empresa alguna haya tenido la historia de Antioquia. Según los diputados, pese a la situación, Saviasalud tiene otra salida diferente a la disolución. Ahí está entonces la posición de la Asamblea Departamental, y para seguir compartiendo acerca de este importante y además interesante tema, está con nosotros Johan Herrera en las redes sociales. Johan. Así es, Caterine, participan nuestros televidentes a través de nuestra línea en WhatsApp. Escuchemos este audio. Buenas noches, soy Dubán Vélez Mejía. Bueno, lo primero decir que frente al programa de hoy es muy importante que los habitantes de la ciudad, el departamento y el país entendamos que la salud es un derecho fundamental, no una mercancía, porque se ha venido tratando como tal y como una mercancía se convierte en un negocio. Y quienes saben de negocios y administran mal los recursos públicos hacen lucrativo su bolsillo, no el beneficio público, y por eso entonces a quienes hoy están denunciando lo que viene ocurriendo con Saviasalud, lo que se puede esperar es denuncias de parte de los administradores tanto municipal como departamental, y por eso la voluntad de la ciudadanía tiene que expresarse en defensa del derecho a la salud como un derecho fundamental, y que quienes de manera enérgica combaten esta corrupción que hay en la administración pública, como la concejal Luz María Múnera, no sean atacados por parte de la administración. Caterina, y además de este mensaje también nos escribe un médico quien está denunciando una situación que está ocurriendo con algunos pacientes de esta EPS. Dice: buenas noches, soy médico. Mientras se debate este tema, uno de mis pacientes se agrava esperando inicio de diálisis en el Hospital Marco Fidel Suárez, suponemos pues que es esta sigla, porque ninguna IPS lo recibe, porque Saviasalud está en quiebra y no paga. Todo porque los políticos la hunden en sus enfrentamientos viscerales y mezquinos por dinero. Emir Ortiz, nefrólogo, dice también que ayuden al paciente que lo devolvieron de la General y de la IPS. ¿Quién interviene mientras tanto? Pregunta. ¿Y qué hacemos por los pacientes abandonados en urgencia? Dice este televidente, Caterina e invitados. Bueno, pues hay dos temas bien importantes, y aquí pues podríamos encerrar en la primera intervención como el quick del asunto. Nos hablaban ustedes de la rentabilidad humana. Salvar una vida es algo que no tiene precio si lo fuéramos a medir en términos monetarios o ponerlo en algo cuantitativo. Tenemos una situación, y es que tenemos que dar un rendimiento social, y es salvar vidas, atender mujeres, niños, bueno, en fin, de todo orden de personas. Pero también está una realidad, y es que se pierde 1 billón de pesos. ¿Quién pone la plata mientras logramos mejorar el modelo administrativo para poder suplir esos dineros que hacen falta y sacar adelante a Saviasalud como atención? Le pregunto al doctor Héctor Preciado. Sí, Caterine, vea, el gobierno nacional no puede sacar el cuerpo a una obligación que tiene. Desde la ley 100, la ley 1222 de 2007, la 1438 del 2011, establece claramente que el dinero del no POS es a cargo de la nación. En esto me aparto y comparto la posición del doctor Luis Pérez. La plata del NOPOS la debe el gobierno nacional. Ese flujo de recursos lo tiene que entregar. Estaba con la ley 100
con lo que era el FOSIGA. Hoy ya el FOSIGA desaparece y quedó el ADRES. Por lo tanto, ese dinero debe de fluir. Cuando no hay ese flujo de recursos, sucede entonces lo que viene aconteciendo. Queda mal Sabia Salud para pagarle a las IPS y las IPS entonces empiezan a presionar a no prestar los servicios para tratar de obtener el cobro, hasta llegar al punto de que hoy entran a negociar y dicen, listo, me deben tanto, pero si me pagan tanto, cogemos y quedamos a paz y salvo, saldamos. Entonces yo lo que llamo aquí la atención es del gobierno nacional, que es un gobierno tramposo, que ha querido salirse por la tangente en el tema de la salud, que él también está obligado. Además, tiene la Superintendencia de Salud para que vigile y controle. Entonces, ¿dónde quedó ese control? ¿Cómo le entrega entonces también una acreditación a Sabia Salud para que entre a operar sabiendo de que no tenía todavía esa red de prestadores ni estaba debidamente constituida? O sea, es que tenemos que ir allá al fondo de cómo fue la Constitución y cómo se dio. ¿Y por qué es que Confama exactamente entra como socio? Por ahí en los pasillos se dice que Confama entonces aportaba era la experiencia que tenía en administrar y saber cómo operaba el sistema de salud. El know-how. El know-how, ¿cuál know-how? De pérdidas. Entonces, en ese orden de ideas. En conclusión, el gobierno nacional no puede sacar el cuerpo frente a los recursos. Mire, la carta que le manda el ministro al gobernador dice, se debe seguir gestionando. O sea, claro, la ley 715 dice que es ya los departamentos quienes gestionan, quienes empiezan a decir, venga, págueme pues, mire, saco esta plata, entonces yo no le voy a girar a usted de los juegos de azar y de las bebidas alcohólicas porque voy a sacarlo de la salud, es lo que gestiona, pero la responsabilidad la tiene el gobierno nacional. Doctor Santiago Martínez, listo, entonces vámonos también a otro anuncio para pensar en de dónde podemos obtener los recursos hecho por el MinSalud y por la Superintendencia de Salud, en el que aducen que de los recursos de la regalía se podría también tomar unos recursos. Dice, las regalías como recursos que aliviarán las deudas de la salud. Explica el MinSalud que se trata de un decreto potestativo para costear medicamentos no incluidos en el plan básico para capitalizar desde entidades territoriales a las EPS en las que tengan participación. Sí, antes de responderle, nosotros estábamos todos los diputados en la fila y estamos en la fila apoyando al gobernador en el reclamo al ministerio, pero la respuesta es que no lo va a hacer costear usted leyó y está firmada por el nacional. ministro. Sí. O sea que el gobierno departamental debe pagarla. Porque sino, ¿qué le pasa al gobernador? Yo me imagino que la nación tendrá mecanismos para obligarle a pagar. A pagar. Como también, si el gobernador está seguro que le corresponde al gobierno nacional, debe demandar y lo respaldamos, siempre y cuando tengamos los argumentos jurídicos claros sobre eso. Por ejemplo, ahora el oyente, el televidente mejor, que escribía sobre la diálisis, tiene toda la razón. Es que nosotros no estamos peleando entre sí mientras la gente se muere. Es que esto es lo que estamos peleando. Estos 190 mil millones de pesos. Y estamos peleando no decirle a la gente que vamos a liquidar, porque entonces no atienden los pacientes. Porque entonces, ¿quién va a pagar? Esa situación es complicada. No, Sabia Salud no se va a liquidar. Así que al Marco Vidal Suárez se le debe una plata y se le va a pagar. Se le tiene que pagar. Entonces se acaba el gobierno de Luis Pérez y no sabemos quién paga el NOPOS. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los pacientes a los que se están negando la atención? Pero por favor, y lo otro que le digo, si esto debemos hacerlo, yo creo que tiene vigencia la reunión que vamos a hacer con el ministro. Tiene vigencia para que el ministro no solamente nos aclare esto, y el problema no hace... ¿Para cuándo la tienen? Creemos que esta semana, que antes de terminar esta semana. Estamos esperando que tuvo una dificultad, iba a ser mañana, pero tuvo una dificultad, vamos a ver cuándo la tenemos. Muy bien. Entonces, a ver y clarificamos ese tema. Y lo otro es,
Todos sabemos, todos en el país sabemos, por muy ignorante que sea de los temas de salud, yo soy un ignorante, pero si usted es ignorante en temas de salud, sabe que la salud es un derecho fundamental, que nosotros aquí hablamos de rentabilidad social y punto. Muy bien. Doctora Luz María, 30 segundos, su conclusión. 30 porque nos fuimos. Sencillo, la salud es un derecho fundamental, la Carta Colombiana la tiene, la Constitución lo hace como mandato y la rentabilidad en la prestación del servicio de salud tiene que ser una rentabilidad fundamentalmente social. Y segundo, Caterine, 156.000 millones de pesos al año entre el gobernador y el alcalde de Medellín pueden ser puestos con presupuestos tan robustos como los que tiene hoy la alcaldía de Medellín, 5.9 billones de pesos, y la gobernación de Antioquia con 4 billones de pesos. Y por último, decirlo, hay que darle claridad a la ciudad, hay que hacer acciones de repetición, y si hay problemas de corrupción, las entidades de control y la Fiscalía deben decirnos quién se llevó ese dinero y a quién obligamos a pagarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta noche, gracias por darnos tantas luces, a nuestros televidentes, desearles que continúen con la programación y que se queden también con nosotros, muy pendientes el próximo miércoles a las 8 de la noche, el gran debate presidencial. Estamos ya muy cerca de la primera vuelta electoral. Feliz noche, Johan, gracias. Feliz descanso.